La diapositiva. Buenas noches. Somos el equipo número 5, Azul y Oro. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. El equipo está integrado por Carla, Sonia, Azucena y yo, Erika. En esta ocasión vamos a hablar sobre la práctica con un caso, las poquianchis. Las poquianchis es un grupo criminal conformado por 4 mujeres. Son asesinas seriales con el mayor número de víctimas en el país. Eran 4 hermanas con edades alrededor de 30 a 50 años. Sus nombres eran María del Carmen, María de Jesús, María Luisa, Delfina, de apellidos Torres Valenzuela, que posteriormente cambiaron a González Valenzuela. Geográficamente se ubicaban en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. Su fecha de nacimiento sigue siendo desconocida. Su historia de vida. Las hermanas Torres Valenzuela nacieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y en El Salto, Jalisco. Fueron hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Su padre era un violento policía que atrapaba asaltantes de camino. Los torturaba y ejecutaba, haciendo que sus hijas fueran testigos. La madre era una fanática religiosa. Inicialmente las hermanas trabajaban en una fábrica, pero con el tiempo y la herencia de sus padres se dedicaron a tener cantinas y prostíbulos. Secuestraban o engañaban jovencitas para prostituirlas. Su conducta comenzó cuando eran niñas. Eran maltratadas por el padre y además las hacía presenciar los castigos que propinaba a las personas que detenía, incluso ver cómo los mataba. Razón por la cual, al matar a alguno de ellos, el padre tiene que huir y por eso cambian de apellidos y cambian de residencia. A su hija Carmen la encarcela cuando se fuga con uno de sus novios y se mantiene ella durante un año en reclusión. También, a consecuencia de relaciones que tenían con hombres mayores, o incluso con los que tuvieron hijos o quedaron embarazadas, fue como ellas se acercan a conocer el negocio de las cantinas y los prostíbulos. ¿A quiénes afectó? Afecta a jovencitas de origen humilde provenientes de lugares pobres de Guanajuato y Jalisco que con promesas y engaños de llevarlas a trabajar a casas de ricos, se las llevaban con ellas a los prostíbulos o incluso algunas fueron compradas o secuestradas para lo que en posterior sería prostituirlas en los burdeles que ya tenían. Fueron afectados también los bebés neonatos y abortados concebidos de la actividad de la prostitución. Asimismo, los bebés que llegaron a término y parieron fueron abandonados o muertos de hambre. También otras de sus víctimas fueron clientes que al quejarse de algún maltrato o una situación de la atención, pues llegaron a matarlas. Se llegaron a contabilizar un total de 150 víctimas de ellas. ¿Cómo se detuvo esta situación? En 1962 hubo un cambio en el gobierno de Guanajuato y muchos de los que protegían a las poquianchis fueron removidos de sus cargos. Al mismo tiempo se promulgó una ley que prohibía el establecimiento de casas de citas y que a su vez sancionaba severamente el lenocinio. Tras la muerte de Ramón, el hijo de Delfina, en una riña que se desata en uno de sus locales, este es cerrado. Las pupilas que allí se encontraban fueron trasladadas a San Francisco del Rincón y encerradas en una propiedad de Delfina, donde pasaron 6 meses encerradas, muriendo de diferentes causas. Finalmente, Catalina Ortega logra escapar y alertar a las autoridades. Cuando se presentan en la propiedad de Delfina para rescatar al resto de las pupilas, las ya apodadas poquianchis son detenidas. En los jardines de la propiedad se encontraron restos humanos de adultos, fetos y bebés. Las razones para sus crímenes, pues básicamente fueron para proteger sus negocios. Todo estuvo motivado por la obtención de dinero para tener el estatus económico que ellas deseaban. El tipo de conducta que observamos en este caso sería un trastorno disocial que posteriormente evolucionaría a un trastorno antisocial de la personalidad.
Sabemos poco de la infancia de las hermanas Torres Valenzuela, por lo que no podemos asegurar si a lo largo de su infancia hubo episodios de índole disocial, pero casi con toda seguridad así fue, mientras que en su adultez y adolescencia empezaron prostituyéndose ellas mismas con hombres mucho mayores que ellas, que les enseñaron el rubro de las cantinas, los burdeles, y fue así como ellas se iniciaron en ese mundo que posteriormente las llevaría a cometer todos sus crímenes. A excepción de María Luisa, que fue la única de las hermanas que logró ahorrar el dinero suficiente para irse de donde estaban ellas hasta Veracruz, donde las hermanas ya no la siguieron. El apoyo de la psicología jurídica para este caso, en cuanto al trastorno disocial para niños menores de 18 años o trastorno antisocial para mayores de esta edad, nos permite reconocer conductas que se van relacionando con lo aprendido por la educación. Particularmente en México tenemos, sobre todo en ese tiempo, una educación autoritaria que da pie a este tipo de trastornos, en donde encontramos rasgos importantes como son la violación de normas sociales, de los derechos básicos de otra persona, ataques a otras personas, animales, a la propiedad privada, incumplimiento importante de las normas sociales, vandalismos, actos fraudulentos, violencia, indiferencia ante el dolor, carencia de sentimientos de empatía y que recurren a engaño para explotar o manipular. Un rasgo importante de este trastorno antisocial es que buscan obtener dinero y poder. La psicología jurídica en estos casos nos ayudaría a elaborar un informe sobre el delito cometido, en donde se podría hacer uso de entrevistas sobre la persona privada de la libertad, con estudios completos sobre su historial médico, comportamental, sus antecedentes familiares, de parejas, enfermedades que hayan podido padecer sus familiares, si alguien, él o familiares han tenido tratamientos psiquiátricos y evidentemente poder practicar pruebas estandarizadas. Es importante en este caso tener todos estos estudios para poder pasar a la rehabilitación. El trastorno de la personalidad antisocial es difícil de tratar, sin embargo, para algunas personas puede ser importante tener tratamiento y seguimiento cercano a largo plazo que resultaría en beneficio para ellos. Los tratamientos son muy particulares, dependen de cada persona, de su forma de adherirse a los tratamientos y de la gravedad de sus síntomas. La psicoterapia está recomendada para estos casos, ya que permite tener un mejor manejo del trastorno de la personalidad antisocial. La terapia puede incluir el manejo de la ira y la violencia y el tratamiento del abuso de sustancias, drogas, alcohol, etcétera, y obviamente otras alteraciones de la salud mental. Es importante incrementar el estudio de la antisocialidad mediante el diseño de investigaciones que nos permitan describir, explicar e identificar todas las posibles causas que puedan desencadenar estas conductas, así como instrumentar medidas que vayan encaminadas a la prevención primaria, secundaria y terciaria de este problema, así como una forma más sistémica, apegarnos a la realidad social que actualmente estamos viviendo. Esto tiene particular relevancia cuando encontramos hoy en día en nuestras noticias casos como el del asesino serial de Atizapán, que es un hombre mayor, durante los últimos 30 años ha asesinado a personas, desde 1991 ha asesinado más de 30 personas, mujeres, de las cuales tiene fotografías, recuerdos, registros en el sótano de su casa, que son cosas que hoy encontramos en nuestra actualidad. Esta es la presentación que ha hecho el equipo Azul y Oro de un análisis de caso, Las Poquianchis.